En la primera carta que Pablo escribe a su discípulo Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, nosotros leemos: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Tomamos un momento para orar. Señor, pensaba, ¿qué se requiere para cantar de tu gloria? Y pensaba en mí, en lo que concierne a mi realidad. Y es imposible cantar de tu gloria si antes yo no estoy anhelando ver tu gloria. Y sé lo que implica ver tu gloria ahora en las condiciones reales. Pero eso no me tiene que limitar en el día a día a buscar tu presencia, a buscar el deleite que solo tú puedes dar a mi ser, a tu iglesia. Así que es imposible que yo quiera salir de estas cuatro paredes a cantar de tu gloria en todo lugar. Yo necesito primero deleitarme en ti, en tu presencia, en tu palabra. Eso estamos hablando, Señor. Eso tú nos permites ver en esta carta, en esta epístola que tú permites que Pablo escriba a Timoteo. Y puedo pensar también, Señor, en esa realidad de cuánto necesito en el día a día y cuánto nosotros necesitamos del alimento espiritual en nuestro día a día. Cuánto nosotros realmente consideramos la importancia de nutrirnos y ejercitarnos y en las implicaciones de eso. Pienso y creo que eso es lo que tiene en mente Pablo cuando escribe. Y no hay forma de ejercitarnos, no hay forma de ser fuertes, no hay forma de prepararnos para la batalla, para la competencia, que no sea a través de tu palabra. Y esta mañana, Señor, yo quiero rogarte que tú abres nuestro entendimiento, Espíritu Santo, que tú hablas a nuestro corazón, que tenemos la sensibilidad y la humildad para aceptar tu palabra, tu precepto, pero también la disposición de ajustarla a nuestra vida, de querer vivirla. Así que te ruego que este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra es muy provechoso para cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, bienvenidos todos. Hoy hay un poco más de sillas vacías que el domingo pasado. Quiero creer que son los rezagos del fin de año. No, creo que ya arrancamos todo. Hay otras realidades, hay personas viajando, otros trabajando. Pero gracias por acompañarnos esta mañana. Empezamos, y esta es una miniserie realmente, una miniserie de 2 charlas y nos estamos ejercitando para la piedad, ¿cierto? Y eso me hace pensar en lo que es normal en las competencias de la vida. ¿Cuántos, aquí no hay muchos, pero cuántos se prepararon para presentar las pruebas saber? ¿Ya? ¿Cuántos pasaron por el colegio, terminaron y se enfrentaron a esa prueba, cierto? ¿Y cuántos se ejercitaron para que en esa prueba les fuera mejor? ¿Alguien hizo el pre-ITFES? ¿Sí lo dije bien? Gracias. Esa palabra siempre me pone en problemas, igual que tests. Nunca la digo por eso. Pero es normal. Nosotros entendemos perfectamente lo que implica ejercitarnos y prepararnos para algo, ¿cierto? Y Pablo le está diciendo a Timoteo: ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad para todo es provechoso. Pero en el contexto en el que Timoteo se encuentra y está trabajando y está llevando el evangelio, claro que necesitaba ejercitarse. Y todo eso tiene que ver, si vamos unos versículos antes, con la forma
en cómo trazamos la verdad, con la forma en cómo nosotros usamos la palabra de verdad. Así que cuando leo ese texto, esos versículos 6 al 8, 1 Timoteo capítulo 4, pienso en dos cosas que se ven ahí con claridad. La primera es que hay cosas que hay que buscar y otras que hay que rechazar. No podemos tener todo al mismo tiempo. Mala noticia. No podemos tomar unas cosas y mantener otras. O buscamos unas y en esa medida rechazamos otras. Y lo segundo que veo ahí con claridad es que hay cosas que son provechosas y otras que son más provechosas. Incluso Pablo dice, hay otras cosas que para todo son provechosas. Ahora, pregunta. ¿Todo lo que ustedes hacen, todo lo que nosotros hacemos en el día a día es provechoso? Pensemos por eso un momento. Todas nuestras acciones en el día a día, un día normal, porque el domingo si lo metemos ahí de pronto podría subir la barrita, ¿cierto? Fui a la iglesia, adoré, serví, leí la Biblia, o por lo menos seguí los textos. Entonces esa barrita se puede subir, ¿cierto? Un domingo. Pero pensemos en un día a día. Todas las cosas que nosotros hacemos son provechosas. En una regla del 1 al 10, siendo 10 que es provechoso, y entendamos que provechoso hace alusión a algo bueno, ¿no? Porque ciertamente todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia y van a traer un fruto, que puede ser positivo, que puede ser negativo, pero cuando hablamos de provechoso, estamos refiriéndonos a un fruto que es bueno, algo que es edificante, algo que es útil para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, sino para los que están en nuestro entorno. Entonces, ¿cuántas de las cosas que hacemos a diario son provechosas? ¿Les gustaría que todo lo que hicieran fuera provechoso? Eso es genial. Y aquí Pablo nos está dando una pauta importante. Hay una forma de vivir la vida de tal manera que todo lo que hacemos aproveche para bien. Mark Twain, que es un pensador, hay muchas referencias muchas referencias de él. Él dijo, haz lo que es correcto y adivinen qué pasa. Nunca te equivocarás. Haz lo que es correcto y nunca te equivocarás. Eso me hace pensar en la piedad. Eso me hace pensar en las palabras de Pablo. Y estoy seguro que antes de que Mark Twain lo recitara, que suena bonito, ¿cierto? Haz lo correcto y nunca te equivocarás. Pablo lo había dicho. En otras palabras. Pero lo que Pablo está diciendo es, si todo lo que haces en tu vida es movido e impulsado por la piedad, motivado por la piedad, entonces va a ser ¿qué? Provechoso. ¿Quieres que todo lo que hagas tenga un provecho para tu vida? Entonces la piedad es importante. Necesitamos pensar, actuar, hablar, caminar, movidos por la piedad. ¿Y recuerdan ustedes cuál es la definición de piedad? La definición corta que vimos el domingo pasado. No me hagan quedar mal. La importancia de los apuntes. Traigan su agenda, la agenda también funciona para eso. ¿Puedes decirlo otra vez, Noelia? Porque a mí se me olvidó, gracias por pasarme la chiva. ¿Cómo es? Eso es la piedad, en pocas palabras. El diccionario de la Real Lengua Española lo define como toda acción que se lleva a cabo por temor a Dios. Es decir, yo hago esto por reverencia a Dios. Y es correcto. Pero en el círculo de la Escritura nosotros podemos definir la piedad como toda respuesta adecuada a Dios, al mandato de Dios. Entonces,
Mark Twain tenía razón. Hacemos todo lo que es correcto y no tenemos que cargar con el temor a equivocarnos. Eso es genial. Todo lo que hacemos, hagámoslo movidos por la piedad. ¿Cómo se refleja la piedad? Vamos a unos simplemente no vamos a ir ahorita, pero si miramos unos versículos adelante, del versículo 8 de 1 Timoteo 4, vamos a encontrar que Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo, ¿cierto? Sé amable, ten un buen testimonio, no solamente de los que están en la iglesia, sino de los que están afuera. Y todas esas cosas simplemente son el reflejo o el fruto de la obediencia a Dios. Entonces, estamos diciendo que Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ¿cierto? Pero antes o después de eso, le dice, desecha, rechaza. Nosotros sabemos que toda elección lleva consigo una renuncia, ¿cierto? Entendemos eso, ¿cierto? No podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Y hemos hablado de eso en otras charlas, tal vez, en otros espacios. Tú escogiste una carrera y cuando escogiste estudiar esa profesión, dedicarte a esa profesión, rechazaste las demás. ¿Me hago entender? Cuando nos casamos, hacemos exactamente lo mismo. Cada elección lleva consigo una renuncia. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, le está diciendo, rechaza otras. La pregunta ahora es, ¿cuáles son esas cosas que hay que rechazar? ¿Recuerdan el versículo 7? Ejercítate para la piedad, rechaza, ¿cierto? Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa rechazar esas fábulas profanas? ¿Saben? Como era de esperarse, haciendo parte de una cultura que ama el conocimiento, todo lo que concierne a la literatura, a la filosofía, había muchas fábulas que Timoteo tenía que derrumbar con el poder a la luz del Evangelio. Timoteo está tratando de hacer ministerio y llevando el Evangelio a una cultura que era dominante en la filosofía. Todo esto de la mitología, ustedes conocen un poquitico acerca de toda esa mitología que nace en la antigua Grecia, ¿cierto? Ellos son los padres de eso. Y pues también parece que la fábula se originó en Grecia. Esta semana estaba leyendo artículos que tenían que ver con eso y parece que había un antiguo pensador, escritor, muchos años antes de Cristo, en donde posiblemente, o quien fue mejor, la primera persona en escribir una fábula, y era griego. Es posible que habían tantas fábulas e historias bonitas, producto de la imaginación humana, que Timoteo tenía que contrarrestar con la luz del Evangelio. Y entonces le está diciendo, evita esas fábulas. Y estaba tratando de recordar el colegio, y uno de los elementos característicos de la fábula es que trata sobre hechos reales o ficción. Es ficción, ¿cierto? Ese es su componente principal. Y podríamos simplemente dejarlo ahí. Ahora, uno dice, bueno, pues ¿qué hay de malo en leer un libro de motivación personal? ¿Qué hay de malo? Está bien. Si te anima, si te ayuda a encontrarte contigo mismo, hazlo. Parece inofensivo, ¿cierto? Parece, ok, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el contexto y las palabras del apóstol Pablo, él usa un calificativo para la fábula.
¿Ustedes lo leen ahí en sus Biblias? Profano, ¿cierto? No era cualquier tipo de fábula, era una fábula que era profana. Una historia, un texto, un relato que es profano. Y profano tiene simplemente dos definiciones. La primera dice que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino que es puramente secular. Ahora, no todo lo secular es malo. De hecho, para nosotros que estamos en Cristo, para la iglesia que está en Cristo, no hay esa división. Yo no me muevo en un mundo secular y me muevo en un mundo espiritual. Eso no existe. Si estamos en Cristo, solamente existe una realidad para nosotros y es espiritual. Y hemos hablado también de eso en otros espacios. La relación con tus padres es espiritual. Cuando sales al parque con ellos es espiritual. Cuando sales en la mañana a comprar el pan, eso es sagrado, es espiritual. Ahora hacemos parte de esa esfera. Que tú traigas o que traigamos todavía ese lastre, eso es diferente. Que hagamos cosas del mundo, que practiquemos cosas del mundo, eso es diferente. Pero por cuanto estamos en Cristo, todo es sagrado, por ende todo es espiritual. No existe esa división. Que vivamos, como seres no espirituales, eso es diferente. Pero, volvemos al punto. Aquí no hay nada de malo en sí, aparentemente no hay nada malo. Pero la siguiente definición de profano es que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Y eso es un poco más intencional, ¿cierto? De hecho, ¿quieren que les confiese algo? Es mejor los ataques directos que los ataques sublimes. ¿Y saben ustedes que la Biblia, en este momento de la iglesia, los ataques que más ha sufrido, los ataques que más sufre la iglesia, no son necesariamente ataques que nosotros fácilmente podríamos percibir como dañinos y agresivos? De hecho, son culturas y son tendencias muy sutiles, muy sutiles. Como diría el salmista, si mi enemigo me ataca, pues yo me prepararía. Pero ¿quién fue el que le atacó, según ese texto? Pues su amigo, el que se sentaba en la mesa con él. Por ende, no se preparó. Y creo que eso es lo que le hace daño a la iglesia en la actualidad. Hay tantas tendencias que compiten con la Escritura, que compiten con la Biblia, y que la iglesia de una u otra forma ha ido abrazando de tal manera que simplemente se coloca al nivel de la Escritura. Y eso hace mucho daño. Entonces, por un lado, no estamos diciendo y no podemos decir que las fábulas son esencialmente satánicas. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de si son buenas o son malas. Podrían ser de buen contenido, pero aún así no son la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar a Timoteo. Ahora, trayéndolo un poco a nuestro contexto, ¿saben ustedes, o en ese momento vienen a tu mente escritos, textos, libros, tendencias que compiten con la palabra de Dios? ¿Sabes? Tenemos una oferta impresionante. Y cada vez los centros donde anteriormente se encontraba literatura cristiana pura están siendo plagados con literatura que no necesariamente es bíblica, pero que te la venden como si fuera bíblica. Y nosotros la estamos tomando como palabra de Dios. ¿Pueden ser útiles? Sí. Pero si usted y yo queremos ejercitarnos para la piedad, no hay otra forma de lograrlo, no hay otra forma de hacerlo que no sea a la luz y sobre la base de la Escritura. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el versículo 6 de 1 Timoteo 4? Si esto enseñas, ¿qué le estaba pidiendo Pablo a Timoteo que enseñara a la iglesia? Doctrina. Doctrina que está en la Escritura. ¿Por qué? Porque cuentos había demasiado y tal vez historias bonitas. Y cada vez usted y yo escuchamos historias que son bonitas.
que son maravillosas. Pero ¿cuántas de esas historias, si las sometemos al filtro bíblico, pasarían la prueba? Y Pablo le está diciendo: Timoteo, tú necesitas ejercitarte. ¿Por qué? Porque mira todo lo que hay a tu alrededor. Y tú y la iglesia y cualquier hijo de Dios tiene el enorme desafío de enseñar lo que es bíblico, no otra cosa diferente. La esencia de la fábula es que es contenido ficticio, es ficción. Y qué bueno que eso hubiese quedado en el primer siglo, pero siento que hoy en día, como ya lo dije, es uno de los principales ataques y de los enemigos de la iglesia. Siento que ahora está siendo usado con mucha más vehemencia que incluso muchos siglos atrás. Pero por el contrario, la palabra de Dios es objetiva. La ficción es la imaginación que lleva a muchas experiencias, pero puede ser subjetiva. No es real. No es real para cada persona. Cada persona simplemente tiene una imaginación que puede llegar a cualquier destino o a cualquier horizonte. Y vamos a estar hablando mucho de eso en la próxima serie, que llama Las Crónicas del Reino. ¿Y sabían ustedes que en los tiempos antiguos, incluso la palabra del rey era tan seria que una vez un rey firmaba un edicto, no se podía volver atrás? Eso era impresionante. La palabra del rey era la palabra del rey. Y creo que Dios, siendo el Rey de Reyes, también le da ese mismo trato a su palabra. Y nosotros deberíamos tener esa misma reverencia por su palabra. Entonces, estamos diciendo que las fábulas a veces distorsionan la verdad o pueden traer cualquier cosa como su contenido. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es la misma. Y es necesario que sea la misma. ¿Saben por qué Dios nos dejó la palabra escrita? ¿Y por qué nos pide y nos demanda que mantengamos la palabra? Porque la palabra escrita es la única forma de mantener la Biblia y la palabra de Dios inerrante. No hay otra forma de mantenerla inerrante. Si Dios nos abre la puerta para que nosotros podamos quitar, añadir, ¿cómo creeríamos en algo que es cambiante? Nuestra esperanza requiere algo mucho más sólido que nuestra imaginación. Y lo único que puede sustentar esa esperanza, esa certeza, es la Biblia, la palabra de Dios escrita. Una vez un profesor en el instituto, cuando estábamos en el seminario, teníamos una tarea y era como defender una posición, un principio. Y ese profesor nos hizo la siguiente advertencia. Dijo: quiero doctrina, no quiero novelas. Y la verdad es que en el momento para mí fue: ¿quién se cree? ¿Sí? Me pareció osado, me molesté especialmente porque él citó 2 títulos de libros que era toda la literatura cristiana que yo tenía hasta ese momento. Eran mis ídolos. Y entonces él dice: no me vayan aquí a llegar con... Y yo me ofendí, me molesté. Pero con el paso del tiempo empecé a comprender y a ver con mucha más seriedad eso que él nos quería decir. Y a veces nosotros lo percibimos como fanatismo, como es que tenemos que ser más abiertos, como es que tenemos que dejar de ser tan radicales. Pero ¿saben? Dios no nos demanda algo diferente a eso. En pocas palabras, las fábulas, las novelas, no nos nutren. La doctrina, la Biblia, sí tiene la capacidad de nutrirnos espiritualmente. Ese es el punto aquí. Entonces, Pablo le dice: Timoteo, en cuanto te ciñes a la verdad, en cuanto te nutres con la verdad,
vas a tener que desechar todas esas fábulas. Pueden denotar conocimiento, pueden denotar un conocimiento profundo, ser llamativas, denotar ciencia, pero solamente hay una verdad en la que tenemos que edificarnos si es que deseamos ejercitarnos y alcanzar vidas piadosas. Lo demás solamente puede generar confusión. Y le dice, evita eso que es profano. Evita las fábulas profanas y de viejas. ¿Y recuerdan que el domingo pasado les dije, tranquilas señoras, no es lo que parecen? Pues les mentí, porque sí es lo que parece, sí es como se lee. Cuando Pablo dice, evita las fábulas profanas y de viejas, en pocas palabras Pablo le dice, no escuches fábulas que son de viejas. Y saben, esta era una referencia sarcástica en círculos filosóficos respecto a alguna idea o concepto que era infantil, que era tenido por ridículo, incrédulo o que era torpe. Eso era un modismo o algo que se usaba de manera muy común en círculos antiguos. ¿Cómo diríamos algo parecido en nuestro contexto? ¿Qué dirían los machos cuando se enfrentan a algo que, no, tráigame uno más grande? Ese es el mismo concepto. Nosotros diríamos, ese argumento se cae por su peso, ¿cierto? Nosotros diríamos, eso no tiene cimiento. Nosotros diríamos, eso no tiene cabeza ni patas. Eso no va para ningún lado. Nosotros diríamos, eso es un pensamiento infantil, de niños. ¿Qué dicen los adolescentes? Eso es de niñitas. Es la misma idea. Pablo está diciendo, evita cualquier discusión que no lleva a ningún lado. Tú enfréntate a la verdad o toma la verdad y ve en esa dirección. Eso es lo que está diciendo. Pero en un marco global, esencialmente lo que Pablo quiere decir es, mantente alejado de cualquier cosa que no sea pura. Mantente alejado de cualquier cosa que no sea sagrada. Mantente alejado de pasar el tiempo en cualquier cosa que sea torpe, que sea tonto, que sea incrédulo o que sea fantasiosa. Y cíñete en la realidad de la Escritura. No dejes que tu mente, aquello que es preciado, que posees, esté lleno de cosas como las que nosotros leemos en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Todo lo que traía la filosofía y todas esas cosas con las que el Evangelio tenía que luchar. Y le dice, dedica y dale lugar de dignidad a la palabra de Dios. Entre tanto, que te edificas tú y proteges tu mente, tu corazón. Entonces, volviendo a la analogía, hay competidores, hay atletas, deportistas que alcanzan un buen nivel deportivo. Pero hay otros que ganan los mejores trofeos, los mejores premios. Los expertos en el mundo del deporte hablan de aquellos que son buenos y aquellos que son campeones. Y la diferencia al final de sus carreras es impresionante. Cuando Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, serás ese buen ministro, buen líder, buen siervo, buen soldado, buen atleta espiritual. Ese buen tiene la idea de algo que es excelente. Tiene la idea de buscar lo que es mejor, de no conformarse con el promedio. Dios nos llama a la excelencia y solamente hay una forma de que eso llegue. Y no es a través de las fábulas, no es a través de la automeditación, es única y exclusivamente a través de su palabra. Es así como nos podemos ejercitar y es así como la iglesia es llamada a ejercitarse.
Me quedé con algo amargo la semana pasada, antepasada. Ustedes escucharon en los anuncios la semana pasada. Nosotros tuvimos una conversación con el dueño de la bodega y nos sentamos con él y fue muy emocionante tener esa conversación porque nos era muy favorable y llegué a la casa emocionado. Al otro día, a primera hora, estaba escribiendo una carta para enviarla a la asamblea, comunicándole las buenas noticias. Y envié esa carta y como a los 10 minutos me llegó un correo escrito en donde todo lo que habíamos hablado el día anterior era contrario a lo que ahora leía. Y esa semana recordaba esas conversaciones, toda esa experiencia y decía, creo que la palabra escrita tiene un valor diferente a la palabra que simplemente es dicha. Tiene sentido, iglesia. Tiene sentido de que nosotros le demos el valor real a la palabra escrita. No a lo que llega a la imaginación de alguien que nos quiere hacer ver como verdadero o como que es palabra de Dios. Insisto, iglesia, amigos y hermanos, necesitamos prepararnos para la batalla. Necesitamos disponernos para contrarrestar al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? ¿Cuál es todo lo que nosotros tenemos que enfrentar? Sí, el error, la mentira, el engaño, la falsedad que está allá afuera. La semana entrante estamos comenzando una nueva serie, si Dios permite, y estamos hablando de tener una feria el sábado. A propósito, si no se han inscrito para participar, háganlo. Pero estamos pensando en estar allá afuera, en algunos escenarios, que a propósito antes estaban llenos de niños, ahora están llenos de adultos, sí, tal vez algunos niños, jóvenes, que están usando los parques para otras cosas. Y saben, eso es triste. De hecho, cada vez es más común ver menos niños en los parques, y con justa razón, por lo que está ocurriendo en esos espacios. Así que cuando piensen que vamos a ir allá como iglesia, pues no vamos a estar en un terreno que es de dominio de la iglesia. ¿Me hago entender? Pablo dijo que nuestra guerra no es con sangre ni carne, ¿cierto? Es espiritual. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos estamos ejercitando? ¿De qué manera nos estamos nutriendo? Esta mañana hablábamos en la reunión de enfoque y pensábamos en las muchas veces que es que no he tenido tiempo para leer la Biblia, pero una canción me ayuda a comunicarme y a conectarme con Dios. ¿Saben? Está bien, perfecto, genial. Ojalá que la música que escuchas te ayuda con eso. Pero no es suficiente. Si fuese suficiente, Pablo le habría dicho a Timoteo, Timoteo, canta. Toma este himno, nútrete con él. De hecho, la particularidad de los himnos, ¿cierto?, es que son bíblicos y me encanta y amo los himnos por eso. De ahí a decir que esos son los que tiene que cantar por principio la iglesia, bueno, eso es diferente para mí. Pero me encantan los himnos porque de una u otra forma te comunican y lo que te cantan y lo que te llevan es Biblia y eso es genial. Pero no es suficiente. Cantamos, claro, nos encanta. Y amo la música. Creo que esa es la palabra, amo la música. Y cuánto más cuando podemos reunirnos y cantamos para Dios. Pero si eso fuera suficiente, Pablo hubiese dicho, Timoteo, aquí está una lista de las mejores canciones espirituales. Así que no escuches esa canción de Kiss. Uy, ¿cómo se dice eso, John? ¿Sí? Ok, qué bueno.
estaría profanando el nombre de la banda. ¿Cómo nos estamos nutriendo, iglesia? Si nos ponemos un poquitico más serios, ¿cómo vamos a enfrentar al enemigo? ¿Cuántos recuerdan la olada de protestas terminando el 2019? ¿La recuerdan? ¿Y cuántos de los que viven aquí en Bogotá o que vivíamos para ese tiempo recordamos la amenaza de que se iban a entrar a nuestros conjuntos? ¿Sí? Eso fue un momento de tensión muy grande. Nosotros estábamos en el cuarto piso y con mi esposa dijimos, pues creo que nuestro papel es orar, vamos a orar. No es con espada, sino con espíritu, entonces vamos a orar. Y empezamos a escuchar que todos los vecinos de la torre estaban saliendo a defender el conjunto. Y entonces eso despertó esa chispa que hay allá en cada corazón masculino. Yo pues no, yo también tengo que salir a defender mi hogar, mi esposa, mis vecinos. Y después de orar dije, ok, sí, creo que voy a tomar esa posición de hombre de la casa y voy a defender. Tomé un palo, me puse las 2 chaquetas más gruesas que tenía y le dije a mi esposa, con eso no nos va a dar frío, acostémonos ya. No, salimos. Y entonces estaban todos los vecinos ahí, algunos tenían, vimos de todo, hasta le conocimos la indumentaria de cocina al vecino con el sartén, el tenedor, Y me llamó mucho la atención que una de esas personas tenía tapas de ollas debajo de su suéter. Y dije, ay, ¿por qué no pensé en eso? Eso es más dañino. Eso puede ser contraproducente. Pero cuando leo todas esas palabras aquí, eso lo pensamos el domingo pasado, y la pregunta era, ¿qué tan conscientes estamos de que en realidad estamos en un combate? ¿En serio? ¿Qué tan conscientes estamos de eso? Ahora, ¿nos lo tomamos tan en serio como cuando vienen a derrumbar nuestra puerta? ¿En serio es tan importante para nosotros las guerras físicas como las espirituales? Yo estoy completamente seguro que si esta mañana nosotros percibimos una amenaza allá afuera, estoy seguro que no tendríamos el mínimo reparo en ponernos la camiseta y lidiarnos con lo que tuviésemos que lidiar. Sin embargo, cuando pienso en eso de las batallas espirituales, ocurre algo diferente en mí. De hecho, cuando pienso en las palabras de Pablo cuando le dice a Timoteo, nútrete en la palabra, en la buena enseñanza, y esa palabra nútrete parece completamente distante o diferente cuando la empleo en términos físicos, porque el alimento para mí sí es importante. El alimento no da espera, el alimento físico no da espera. Es una necesidad, es algo que disfruto, es algo que amo hacer. ¿Cuántos de nosotros no vamos a comer? ¿Cuántos de nosotros ahora mismo estamos pensando, nos espera un manjar? O dejamos preparado, ¿por qué? Porque es una necesidad. Pero cuando pensamos en nutrirnos, en ejercitarnos espiritualmente, ¿es lo mismo? ¿Es la misma necesidad y la misma urgencia que tenemos? Tal vez es momento de empezar a darle el valor a la palabra. Quiero terminar con lo siguiente. El domingo pasado, muy temprano, llegó una persona a la iglesia, al local, y simplemente nos dijo la verdad. Me recomendaron esta iglesia
buscando respuestas. Quiero migrar de mi antigua iglesia. Normalmente o mayormente me he movido en un círculo o en una corriente, pero ahora quiero buscar, y he sentido la necesidad de buscar algo que se ciñe a la Escritura, que le da lugar a la Biblia. Y eso fue tan especial. Después, esa persona me dijo, la verdad es que la referencia de la iglesia que me habían dado es la del frente. Ustedes no saben, tenemos una iglesia exactamente al frente de nosotros. Y yo le dije, la verdad, me encanta tu búsqueda y ojalá, lo único que te puedo desear es que tú encuentras lo que estás buscando, porque tu búsqueda es digna de exaltar. Y ojalá encuentres ese lugar, un lugar en el que tú puedas sentir que lo que te están dando te nutre porque es bíblico. Iglesia, quisiera decirles que yo sé usar la palabra de tal forma que sé cómo encaja cada pieza en cada momento, pero estoy en ese proceso todavía. Pero una de las metas que Dios me ha dado este año es: necesitas ejercitarte para la piedad. Necesitas usar bien la palabra de verdad. Si esto enseñas a los hermanos, entonces, y solo entonces, serás un buen ministro, un buen siervo del Señor. Iglesia, solo nos queda una pregunta. ¿No es muy sensato dejar de lado las cosas que son provechosas para todo, en todo momento, a costa de usar y tomar las que solamente aplican o son provechosas? No estamos hablando de santas o impuras, pero que solo aprovechan en un momento, por un instante. Creo que como buenas personas y administradores que somos, es tiempo de pensar y actuar conforme a esas acciones que traen provecho, no solamente para esta vida, sino para la venidera. ¿Qué tanto te estás preparando para la batalla? Eso es un llamado, eso es un imperativo. No es una opción para nosotros, es un mandato. Tomemos un momento para orar, por favor. Tal vez estás aquí esta mañana y todas estas cosas te son nuevas o simplemente te son incomprensibles. Y si estás aquí esta mañana y no conoces a Jesús como tu Salvador personal, no tienes una relación con Él, pues es apenas natural que estas cosas incluso te sean locura. ¿Cómo puedes entender estas cosas? Dios dice en su palabra que si no tienes una relación con Él, que si no tienes una vida espiritual activa, entonces, y con Jesús, entonces es imposible que comprendas esas cosas. Y por eso el mensaje para ti esta mañana, que no tienes a Cristo en tu corazón, que no has experimentado salvación y que no tienes una seguridad eterna con Dios, es: tú necesitas abrir tu corazón a Jesús. Tú necesitas reconocer que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás separada de Dios, y que no hay absolutamente nada que puedas hacer para reparar eso. Y tú necesitas reconocer que el único que te puede dar esa certeza es Jesús. Y esa es la única razón, pero que es suficiente, por la que vemos que Jesús murió en la cruz para hacer lo que nosotros no podíamos, para satisfacer en la exigencia de Dios lo que nosotros no lograríamos alcanzar, aunque nos tomara toda la vida. Jesús, dijo Juan, es el único camino a una relación con Dios, a un encuentro con Dios, a nuestra salvación. Si esta mañana tú quieres tener un encuentro con Jesús, si quieres experimentar una relación con Él, conocerle, el primer paso es ese: abrir tu corazón
Y si deseas hacerlo, tú puedes levantar la mano. Y no es que lo estás haciendo con la mano levantada, pero con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que hablemos un poco más de esto. Yo quiero entender mejor. Yo quiero saber un poco, quiero saber más de esto de que estoy separado de Dios. Porque me han enseñado toda la vida de que todos somos hijos de Dios, de que todos vamos al cielo. Pero queremos guiarte en ese proceso. ¿Hay alguien? Levanta la mano. Como siempre digo, o casi siempre, yo espero que tu mano no se levanta porque estás seguro, segura de que Cristo es tu Salvador y tu Señor, y que es el dueño de tu vida. Y que cuando partas y abandones esta tierra física y tu cuerpo físico, vas a encontrarte con Él. Mi Señor, solo me queda pedirte esta mañana que tú agudizas o nos haces sentir cada día de manera especial que estamos en campo de batalla, que estamos en campo del enemigo y que nuestro deber no es solamente mantenernos a la defensa. Van a haber momentos en los que vamos a tener que atacar. Y ahora mismo estoy pensando en que vamos a empezar una serie que tiene que ver con la armadura y encuentro que tu palabra es la espada. Eso nos dice mucho, Señor. Pero ¿cómo vamos a usar una espada si nunca la hemos tomado? Si nunca hemos tenido una en nuestras manos. Mi deseo y mi oración esta mañana, Señor, es que tú abres nuestro apetito. Que así como cada mañana nos levantamos queriendo devorar todo lo que hay en nuestra nevera, que ese apetito es igual o mayor por tu escritura, por deleitarnos en ella, por saciar el apetito y el deseo espiritual. Porque entendemos, Señor, que no podemos ir a la batalla desnutridos, que no podemos ir a la batalla estando débiles. Eso solamente nos haría carne de cañón. Necesitamos estar firmes, necesitamos estar fuertes. Pero ese alimento solo lo provees tú a través de tu palabra. Espíritu Santo, que cuando nosotros queremos encontrar y cimentarnos en tu palabra, que tú nos guías. Oro por cada uno de mis hermanos. Sé que algunos llevan menos tiempo leyendo con intención tu palabra. Yo te ruego, Señor, que cuando ellos van a buscar tu presencia, a encontrarse contigo, que tú les abres el entendimiento, que tú les ayudas a escudriñar y que tú, Señor, los deleitas y que nos deleitas a cada uno. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Te ruego que nosotros tenemos el deseo de que tú lo hagas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos unos anuncios, por favor, préstele atención.
Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en Conviva Norte, un lugar para conocer, conectar y compartir la palabra del Señor. Como ustedes se dieron cuenta en el video, estamos empezando esta semana Maná. ¿Y eso qué significa? Maná es nuestro ministerio que sirve a la comunidad a través de alimentos y de una tutoría para niños que están entre segundo y séptimo grado. Así que si usted de pronto tiene el ánimo, tiene el tiempo, tiene la disposición para venir a ayudar, no solamente a enseñar a los niños y ayudarles con sus tareas, sino que también tiene la disposición y el tiempo para poder venir a limpiar, a repartir un alimento, a alistar el lugar para que los niños encuentren este espacio dispuesto para aprender, pues usted necesita hablar con Viviana o con Albeiro para que podamos hacerlo partícipe de este ministerio. Hay 2 anuncios nada más. Siguiente. Y es lo que nos estaba mencionando Albeiro, ya se nos vino el mes de los niños. Nosotros no hacíamos mes de niños desde el año 2020, desde la pandemia. Literalmente terminamos mes de niños y llegó la pandemia. Y ya habíamos pasado mucho tiempo sin hacer mes de niños. ¿Y cuál es la idea de este mes? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la idea de este mes? Que todos volvamos a ser niños, esa es la idea, y que aprendamos como niños. ¿Y cómo aprenden los niños? A través de los juegos, a través de cosas prácticas. Y este año nos hemos querido enfocar en este título, se llama Las Crónicas del Reino, y es para entender cómo es que funciona el reino. Y nosotros hablamos muchas veces de que tu reino venga aquí, que nosotros somos participantes del reino, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Nos estamos comportando como personas del reino? Ni idea. Entonces, por eso queremos que ustedes, nos apoyen en la feria de juegos que vamos a tener. La feria de juegos tiene un propósito muy específico, y es que niños nos conozcan, familias nos conozcan y quieran venir en el siguiente domingo a participar del programa. Vamos a tener juegos, vamos a tener refrigerios, vamos a tener decoración, vamos a tener manualidades, y nosotros los adultos vamos a poder ayudar en ese tiempo. Entonces, si alguien está interesado en participar en esa feria de juegos que vamos a llevar a cabo como 3:30 más o menos de la tarde en el Parque del Otoño y luego en el Parque de Argos, frente a Argos, yo no tengo lateralidad, yo señalo para todo lado, pero no es. Vamos a hacer la feria en esos 2 lugares, vamos a estar primero en un lugar y luego nos vamos a desplazar al otro parque, o sea que vamos a tener que necesitar pulmones, garganta y fuerza para poder animar a todos esos pequeños que se encuentran en esos parques. Esperamos el próximo sábado y que no nos llueva ni nada, sino que haga un sol espléndido y que podamos divertirnos. Si usted quiere apoyar en cualquiera de las cosas que tenemos, Albeiro tiene un código QR, usted simplemente lo escanea y se inscribe. Allí hay varias opciones. También hay una opción que dice otros. Si usted dice definitivamente lo mío no son los niños, lo mío definitivamente no es ayudar a jugar o a empatizar con los niños, de pronto puede traer una bolsa de dulces, de pronto puede hacer una donación para que podamos comprar las cosas que se necesitan. De verdad necesitamos mucha ayuda, no solamente con las manos, sino con oración, para que Dios también nos dé la gracia para poder atrapar a esos niños y que puedan venir. Y si nosotros logramos enamorar a los niños, seguro que los adultos también se van a quedar acá. Entonces eso es para el próximo sábado, y pues el próximo domingo empieza el programa. Vamos a tener Creciendo Juntos, y en ese tiempo de Creciendo Juntos vamos a necesitar de toda su empatía y de todo su amor como adultos, porque la idea es que vamos a adoptar a esos niños que van a estar arriba para hacer manualidades y demás. Entonces les voy a pedir que por favor estén orando de verdad de esta semana, estén pidiendo dirección a Dios, que también nos dé su gracia. Hay personas que no cuentan con un rostro tan agraciado, ¿cierto?, para empatizar con los niños. A mí me pasa a veces, los niños me miran y hacen como ¡ay!, y se van, pero estoy orando intencionalmente para que Dios me dé su gracia y que podamos añadir las personas que han de ser añadidas a nuestra iglesia. Así que por favor inscríbanse a la feria si tienen el tiempo el próximo sábado 3:30 de la tarde, y no falten el próximo domingo, que está genial, va a quedar espectacular el programa de niños.